Buenas tardes, ¿cómo están? Por acá veo ya a Milton que nos va a acompañar. Hola Milton, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, Muy contenta de que nos acompañes el día de hoy para que hablemos de esos asuntos del amor en los tiempos del COVID, ahora que se nos ha hecho tan famoso todo lo que está pasando y no, el amor también hace parte de todo lo que nos sucede en la cotidianidad y en las historias de la vida de cada uno de nosotros. Les voy a presentar a Milton. Milton es psicólogo, es docente universitario, tiene una especialización en psicología clínica y es magíster en investigación psicoanalítica. Entonces es un compañero que se ha preparado desde diferentes ámbitos y desde diferentes lugares para poder hacer un análisis bien interesante acerca de esto, de lo que es el amor y por qué hablar de él. Entonces, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Para Mesane es muy grato contar con profesionales como tú en estos espacios y bueno, esperemos que sea del agrado también de todas las personas que se van conectando en estos espacios. Por acá tenemos acá a Wilber, algunos conocidos de los dos, entonces qué rico que se unan y que también nos hagan sus aportes, nos escriban o nos hagan preguntas, es decir, aprovechemos al máximo este espacio para que empecemos. ¿Por qué hablar del amor en tiempos de pandemia? claro. Jessica, gracias por la invitación. Eh, no estaba esperando en esta temporada específica desarrollar una actividad de este orden, pues estamos los que trabajamos en el campo de la educación superior, tú lo sabes, corriendo con una adaptación a una cantidad de tareas y de retos que supone el trabajo desde casa, pero me pareció interesante, me motivó mucho el asunto, básicamente por el tema. Se trata de un tema que se ha venido escuchando recientemente con mucha fuerza, varios colegas, en varios espacios académicos, se ha venido apuntando al amor, a sus formas, a las pautas de relacionamiento que empuja, las iniciativas que esto empuja, y creo que no es casualidad que esté surgiendo como inquietud en tantos espacios. Pues bueno, lo primero en relación con lo que propones frente a por qué hablar de amor en tiempos de pandemia, sugiere una respuesta sencilla y es, bueno, ¿y por qué no hablar de eso en este momento? ¿Por qué no hacerlo? Este es un tema que convoca, es un tema que invita a la reflexión y que genera preguntas, que genera incógnitas. Esto lo hace, el amor es capaz de lograr eso sin necesitar que una situación histórica o un discurso específico lo validen. Y eso no es poca cosa. Que el amor esté en el tablero de los intereses de los psicólogos, de distintos profesionales del campo de las ciencias sociales y humanas, en distintas épocas y aun cuando no haya una situación histórica particular, como es el caso, dice cosas importantes sobre eso, sobre el amor. Entonces, bueno, ¿y por qué no hablar de eso en este momento? Ahora, estando en una época en la que se exige el distanciamiento social, cosa que pone a prueba nuestro modo de relacionarnos con los demás, parece importante que hablemos del amor. Hay que decir también que como es una experiencia socialmente compartida, no hay nada como el amor a la hora de encontrar una temática que pueda resultar de interés para muchas personas, que pueda ser de interés común. En muchos otros asuntos, las vivencias de las personas pueden diferir de las que tienen sus congéneres, el prójimo. En muchos otros temas, lo que tú enfrentas a diario en tu hogar, en el trabajo, en las relaciones sociales, puede ser distinto a lo que otra persona enfrenta. En cambio, en el amor, parece que todos tuviéramos algo que decir, parece que todos tuviéramos una experiencia que contar. Y si eso no ocurre, pues ahí viene la invitación a revisar
porque no tienes nada que decir acerca del amor. Es muy probable que te sorprendas si tú te preguntas sobre esta experiencia, sobre esta vivencia. Es todo lo que tú dices hace mucho sentido en referencia a, por ejemplo, que nos llega todo el tiempo. Siempre hay una pregunta atravesada por el amor, entonces siempre está poniendo a prueba cómo entonces esa historia, cómo entonces parece importante nuestra historia poder empezar a decir cómo me encuentro en esa que siempre se da porque no en términos de pareja, sino que hay muchas maneras de amar. Entonces, ¿qué hay que decir frente a ese modo o a esa prueba que nos pone todo el tiempo hablar del amor? Sí, es un asunto curioso. Del amor se habla mucho, y no solo en espacios académicos, en charlas informales, como decía hace un momento, sino en distintas manifestaciones culturales. Hay cantidades de letras, de canciones que hablan del amor. La poesía le lleva una ventaja amplia a muchas otras iniciativas en esto de hablar del amor. Eh, es un tema que empuja y es curioso que lo haga. Digo, dentro del conjunto de intereses que pueden mover a las personas en relación con esto, es curioso que el amor pueda generar interrogantes en cualquier persona, que no se trate de un grupo específico, que no se trate de una disciplina específica, sino que dentro de distintos movimientos y dentro de distintas posturas, en cada una de ellas venga a generar inquietudes y preguntas esto mismo. En la literatura da cuenta también de un cierto abordaje del amor. El título de esta actividad, de este encuentro, precisamente se vincula con eso, con el texto de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, en la medida en que quizá una de las preguntas que podamos abordar en este espacio sea, bueno, ¿y hay alguna particularidad del amor en una época como esta que nos enfrenta a la enfermedad, al confinamiento, a la muerte? ¿Podría hacerse un paralelo entre la cólera como enfermedad de una época, el cólera como enfermedad de una época y el COVID hoy? El texto de Gabriel García Márquez, entendiéndolo como un texto que le da identidad al colombiano, que le da identidad a la manera como quizás nosotros percibimos la realidad, puede agregar algo a lo que el psicoanálisis, a lo que la filosofía, a lo que la poesía, a lo que distintos movimientos han dicho y siguen planteando sobre el amor. Son ese tipo de asuntos los que hay que tener en cuenta. Entonces, resulta este no solo un tema que nos pone a hablar mucho, sino que también nos pone a escribir, nos pone a cantar, nos pone a recitar. Es curioso que una fuerza como esta genere tantos movimientos. Y también es curioso que siendo una fuerza tan omnipresente, no haya generado ya en el plano académico más reflexión de la que ha generado en otros momentos. Digo, en la psicología, este gran campo de conocimiento, este conjunto de prácticas, no todas las corrientes se han ocupado del amor, no todas se han dedicado a revisar qué pasa con esta experiencia, no Ahí, todas se han hecho preguntas sobre esto. ahí quiero que toquemos justo ese punto, Milton, del que hablas, porque si bien la psicología es un campo en el que todos de alguna manera tenemos un norte ya establecido y sabemos que vamos a trabajar y vamos a estudiar con la psique humana y con todo lo que eso conlleva, sus emociones, su forma de ver la vida, su historia, etcétera. Si bien hay muchos intentos en revisar las cuestiones amorosas, particularmente el psicoanálisis, hace unos aportes muy interesantes. Es más, dentro de sus aportes fundamentales está que la psique humana o la vida y la forma en relacionarnos con el otro está atravesada por los asuntos del amor. ¿Qué dice el psicoanálisis de todo esto?
Bueno, ha planteado muchas cosas. Quizás el espacio no alcance para revisar todas ellas, pero volviendo a lo que decía, viene a ser el psicoanálisis una corriente que se ha ocupado de este asunto con mucha más frecuencia de lo que lo han hecho otras disciplinas o de lo que lo ha hecho la misma psicología. Uno intenta encontrar una serie de autores, de propuestas que brinden luces sobre esta vivencia, sobre el relacionamiento que permite, y observa que por fuera del psicoanálisis no es que haya mucho en la psicología apuntando a este asunto. No vamos a decir que no hay nada, por supuesto, hay importantes aportes desde otras corrientes en el campo de la psicología, pero cuando se le contrasta con el interés, con el entusiasmo, con el tiempo que distintos autores del psicoanálisis han empleado en el abordaje de este concepto, se nota una diferencia, se hace visible una diferencia muy marcada. El psicoanálisis se ha ocupado del amor desde Freud y siguiendo en el movimiento psicoanalítico hasta llegar a Lacan. Y Lacan con Lacan no se terminan los intentos del psicoanálisis de dar respuesta a esto. Mucho que decir. Uno de los primeros elementos tiene que ver con lo que Freud llamó vida amorosa. Esta experiencia de relación afectiva que, como quizás muchos ya lo conocen, se vincula con las experiencias infantiles. Con Freud tenemos un acercamiento a el entendimiento de la vida amorosa en términos de una relación que un sujeto establece con un objeto. Ese objeto, por supuesto, no necesariamente es un objeto material. No es que yo amo esto o aquello, ya que se acerca el Día del Amor y la Amistad, es que yo amo las flores que me regaló mi novio, mi esposo, precisamente por el Día del Amor y la Amistad. No necesariamente estamos hablando de un objeto material. El objeto en el psicoanálisis es una cosa de otro orden. Pero hay un primer acercamiento a la propuesta psicoanalítica en torno a la vida amorosa y el amor. Freud llegó a indicar que el objeto amoroso se construye, que las personas no amamos cualquier cosa y que eso que llamamos objeto de amor no es el resultado de lo que yo decida que va a ser ese objeto. No es que a partir de nuestras experiencias infantiles nosotros vamos orientándonos por un camino que nos lleva a pensar yo quiero tal o cual objeto de amor. El hecho de que se construya no plantea que hay una elección por parte del sujeto en la forma que va a adquirir ese objeto. Pero hay un primer acercamiento, muy vago además, dentro del conjunto amplio de cosas que propuso Freud en torno al amor. Dijo Freud que esta experiencia era una experiencia en la que el psicoanálisis había podido decir mucho menos que la poesía. Lo que mencionaba hace un rato es una idea de Freud. Él decía, los poetas nos llevan la ventaja en el estudio de esto. Llevan siglos escribiendo sobre el amor cuando nosotros apenas vamos a empezar a revisar eso, apenas vamos a hacernos una pregunta sobre la vida amorosa, apenas vamos a empezar a escribir sobre eso. Creo que es un acto de profunda humildad en Freud proponerlo de esa manera y un acto que invita a no pensar que responder a preguntas relacionadas con la naturaleza del amor es sencillo o que puede lograrse gracias a un recorrido académico. No, el amor demanda, pues en su estudio, de una serie de esfuerzos cuantiosos que mira cómo lo plantea el padre del psicoanálisis, se han venido realizando en otros campos mucho antes de que el psicoanálisis se encargara de ello. Avanzando mucho, Lacan viene a decir bastantes cosas sobre el amor. Hay una frase, un aforismo específico
que quizás podamos tantear en algún momento de la conversación, que dice, amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Suena a trabalenguas, pero cuando uno lo examina y estudia detalladamente lo que propuso Lacan a partir de esa frase, se percata de que el amor no tiene que ver con esto de dar cosas al otro, materiales, de qué tanto yo le ofrezco en ese plano al otro. Él dice dar lo que no se tiene, y que el amor no siempre apunta a la persona deseada. Esto es, en un seguimiento de la idea freudiana, que no se elige a quién amar, que el objeto de amor no se escoge, que habitualmente no decimos yo quiero amar a fulano y con eso, con el anhelo, resolvemos el amor y efectivamente este termina dirigiéndose a ese tal fulano, a esa fulana o a varios fulanos. No, no se da de esa manera. Entonces, entre otros muchos elementos, este aforismo permite introducirnos en lo que este otro psicoanalista ha propuesto sobre el amor. Es muy interesante lo que dices, Milton, primero porque eso se popularizó tanto que incluso tú puedes ver en redes sociales memes, comentarios, entonces queda a veces incluso la interpretación de el común y de las personas que no tampoco necesariamente tendrán un interés por el psicoanálisis, pero es algo que suena y resuena todo el tiempo. Eso de amar con lo que uno no tiene, que eso sí es y no es, entonces, ¿cómo así? Entonces, sí parece un trabalenguas a veces, pero es un poco de que tiene que ver con por qué hablamos tanto del amor, es que hablamos del amor en las letras de las canciones, hablamos del amor en las novelas, hablamos del amor, tú lo mencionabas ahorita, los poetas y los escritores nos llevan años luz escribiendo del amor. Entonces, si uno se pone a ver qué transversaliza todo esto, las novelas, incluso hasta las películas animadas de los niños, tienen un contenido muy fuerte y una carga muy amorosa. ¿Qué dicen las letras de las canciones? Las letras de las canciones, así sean incluso de despecho, de desengaño, están hablando del amor. Entonces, digamos que el amor está todo el tiempo en la palabra, porque entonces el amor en la palabra, en las letras de las canciones y lo cantamos y lo actuamos. Incluso no solamente el amor se habla, el amor se actúa todo el tiempo. Y como en nuestras Sí. lecturas a veces un poco distorsionadas porque no logramos entender esos lenguajes con los que nos comunicamos con el otro, haciendo referencia a hablar del amor. Sí, sin duda se encuentra en la palabra, también en el acto. Y hay que añadirlo, se encuentra en el afecto, entendiendo por afecto no solo esto que la psicología ha decidido llamar emociones o ha decidido llamar eh, sentimientos, sino que ha llamado afecto en algún momento. Desde aquella lógica que propone que afecto es lo que afecta, lo que moviliza al sujeto, lo que lo inquieta, lo que no lo deja tranquilo. Esa, digamos, es una de las significancias que tiene el término afecto. Se encuentra en todos esos escenarios. Pues hablamos del amor, escribimos del amor, pero también lo sentimos, lo experimentamos. Quizás si queremos encontrar una motivación para tocar este tema, tendríamos que acudir precisamente a ese sentimiento, a esa captación de un algo interno difícil de nombrar para poder explicar por qué esto nos inquieta tanto, por qué nos interesa tanto. ¿Sí? Eh, Esto lleva a pensar que la experiencia amorosa, la vida amorosa, como decía Freud, no es tranquila.
no es una vida armónica. Digo, el que ama sufre y no necesariamente siempre lo va a hacer, no va a sufrir permanentemente, pero es garantía casi que decir que amar implica una cierta afectación del sujeto, un cierto malestar. Milton, perdón, Milton, ahí que quiero que empatices y expertos también. Perdón, no escuché. También. Entonces ahí hay una mirada donde uno dice, es que si no, es así. Y si no, también sufro. ¿Cómo lo ves desde la Ah, sí, ¿Me escuchas? claro, claro. Se entrecorta un poco, pero creo entender que propones, me corriges si me equivoco, que se trata de una experiencia, digámoslo de esta manera, como con varias caras. Se sufre con el amor, pero simultáneamente se vive con él. Y también me refiero a que si no se ama, también se sufre. Es decir, Ah, bueno, el amor, claro, el sufrimiento del amor está atravesado por sentirlo, incluso por no sentirlo, por tener la necesidad de estarlo buscando. claro. Si no se ama, se sufre y se enferma. Ujú. El psicoanálisis ha relacionado distintas patologías, distintos trastornos de la vida cotidiana, de la vida amorosa, también trastornos graves, con la imposibilidad de amar. Freud llegó a proponer en algún momento, por ejemplo, que en la histeria lo que había era una dificultad para amar y que como causa de esa dificultad se presentaban las manifestaciones que reconocemos en la histeria. Entonces, no amar implica, claro, sufrimiento e implica enfermedad, enfermedad mental, trastorno en ese plan. Pareciera que el amor posibilita muchas cosas y una de ellas es la salud mental, entendida no como lo propone la OMS, como esta armonía absoluta en todos los planos y aspectos de la vida, en el relacionamiento con el otro, en distintas esferas, sino entendido como un cierto equilibrio. Podría decirse un equilibrio frágil, pero un cierto equilibrio se hace posible gracias a esta experiencia. Entonces sí, el amor nos pone a hablar, el amor resulta en sufrimiento, si no se ama también se sufre y si no se ama pues caemos en la enfermedad con mucha frecuencia. En todo caso es una experiencia que no nos deja tranquilos, no nos permite permanecer inmóviles al modo de espectadores de la vida, viendo cómo transcurren las cosas. No, el amor nos cambia de formas que son difíciles por la necesidad que tiene. Ahora, a propósito de esto de hablar del amor, está Espérame un segundito. ahorita, sí, Tienes problema de señal. eh, pues acá no la identifico, no sé, pues me pareció ahorita leer que se presentaba alguna interferencia, Ya te escucho, pero pero no te veo bien. Vamos mientras se mejora un poquito la señal y la red. Milton, dentro de todo lo que nos viene proponiendo, hay algo bien interesante y es que si bien todo el tiempo se ha hablado del amor, la contemporaneidad, lo que es hoy, incluso a propósito de la celebración del amor y la amistad, que es el próximo sábado, que se vuelve una situación incluso de conflicto, de encuentro y de desencuentro. Algunos se encuentran, se les produce ese desencuentro frente a como si hubiese esta necesidad constante de decirle al otro que es amado, o de que me digan todo el tiempo de que me están amando. Por ejemplo, lo que encuentra mucho en consulta con referencia al amor es la pregunta de y entonces, si me ama, ¿por qué no estuvo conmigo el día del amor y la amistad?
o si me ama porque no me trajo un regalo, o si me ama, siempre como una expectativa que no se puede cumplir. Incluso con cosas tan mínimas, con el estar, posiblemente comparten, pero no, esa no era la forma que yo quería compartir. Es decir, nunca es suficiente lo que parece que se le entrega al otro y lo que yo percibo que estoy recibiendo. Efectivamente, Esas eh, son unas lógicas supremamente distintas a las lógicas históricas frente al amor. sí. Eh, Pareciera inevitable hablar de dar y recibir cuando se trata de amor. Y pareciera inevitable hablar de la demanda de amor al otro. Posiblemente eso se vincule con lo que estás proponiendo. Al otro, a la pareja, al hijo, al papá, al amigo, se le solicita amor, se le pide amor y se le pide de distintas maneras. A veces de forma directa, pues a veces viene la queja, que no me regalaste esto o aquello, o no fue para ti importante el aniversario, o no fue para ti importante esta fecha especial del amor y la amistad, y eso significa que no me estás dando el amor que espero recibir de ti. Entonces, parece existir una demanda permanente de amor dirigida al otro. En la clínica, pensada desde el psicoanálisis, eso se observa. Dentro de la idea, un análisis siempre es una demanda de amor. Esto es, como si de alguna manera el paciente, el consultante, la persona que solicita atención psicológica, a veces sin reconocerlo, buscar en la figura del psicólogo, del terapeuta, del analista, alguien que resolviera sus demandas de amor. No solo las demandas de amor que le dirige al otro, no solo hablar con ese psicólogo para entender por qué el otro no me retribuye lo que yo le ofrezco, por qué no recibo a cambio de lo que entrego lo mismo. No solo ese tipo de demandas, sino que pareciera que en ciertas circunstancias, con cierta frecuencia, el paciente espera que el psicólogo, el analista, resuelva la demanda de amor que él le hace a ese profesional. Entonces, en esto de los procesos psicológicos, casi que permanentemente estamos lidiando con eso mismo, con una demanda de amor, con ese asunto de dar y de recibir. Quizás esta sea la oportunidad para hacer una lectura, por precaria que sea, del aforismo lacaniano: dar lo que no se tiene. Llega a proponerse eso básicamente porque desde la óptica de este autor, amar implica reconocerse en falta, implica reconocer que hay un otro al que yo dirijo atenciones, al que yo dirijo anhelo, al que yo dirijo una serie de expectativas. Si le dirijo a ese otro este tipo de iniciativas, es precisamente porque considero que me hace falta algo, que no tengo algo. Ese dar lo que no se tiene también se refiere a que somos seres incompletos permanentemente. Esto quizás podría pensarse dentro de la óptica del razonamiento popular incorrecto, hay que decirlo, que sugiere que cuando uno se encuentra con el ser amado, encuentra la media naranja o encuentra el complemento. Pues se falla en esa suposición en la medida en que no hay un complemento perfecto de uno. La idea de la media naranja sugiere que la naranja estuvo completa alguna vez, se partió en dos mitades y que el amor permitirá el reencuentro de esas dos mitades para integrarse dentro de una sola cosa,
dentro de una unidad, recuperaría el carácter de unidad eso que estaba disgregado, que estaba separado. Lamentablemente, no existe la media naranja de nadie. Es decir, no existe ese otro ser que complete perfectamente mi mitad, por decirlo de alguna manera. Además, Más bien, que me completaran mi mitad, pues igual la mitad ya se cortó, se le hizo la franja y siempre va a estar ahí, siempre va a estar claro, y esa intuición que dice es que hacemos parte incluso de dos naranjas parece ser distintas, porque no somos tan fatales. sí, incrementemos las apuestas. Lo que uno termina encontrándose es que está la media naranja con la media manzana o con el medio banano o con, bueno, con otra cosa que no es una naranja, porque esa otra parte que supuestamente me completa, eso no aparece. Pues es lamentable que cuando se hablen de este tipo de cosas a veces se rompan ilusiones. Con alguna frecuencia, cuando se tocan estos temas en las clases, yo advierto, al modo de un spoiler, yo digo, le digo a algunos de los estudiantes, bueno, lamento tener que romper algunas ilusiones, pero es necesario para adentrarnos en estos temas. Y bueno, y algunas veces se ríen precisamente porque se percatan de que ciertas anotaciones nos muestran que esta experiencia no es como la imaginamos. Entonces, en principio, no es dar al otro lo que le hace falta, dar al otro lo que el otro no tiene y yo sí tengo. Esta manera de pensar en el amor está dentro de la lógica de la media naranja. Y acabo de decir, desafortunadamente, la media naranja que me completa no existe. Dentro de ese orden de ideas, un poco para introducir esta pregunta que hace parte de la media naranja y nos dice Viviana, este rompimiento de la naranja se podría ver como una crisis. Entonces, antes de darte como ese lugar para que nos amplíes, lo primero es un poco señalar, bueno, entendamos que como la media naranja en esa desilusión que le estamos dando a muchas personas que están buscándola, como no existe, entonces pensaríamos más que el rompimiento de la media naranja, porque ahí ya sabemos que estamos rotos, ¿cierto? Que estamos incompletos. Tendríamos entonces que revisar es qué es lo que hace crisis en esas relaciones de pareja, ¿cierto? Y un poco anudando con lo que nos dice Batemar, que nos dice, a veces en lugar de media naranja lo que se encuentra es un exprimidor. Entonces, eso nos está hablando es como de crisis, de falta, de qué es lo que pasa y cómo se mueve entonces esto ahí, porque entonces no tenemos media naranja, bueno, me desilusionaste, pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Que es una pregunta que empieza a surgir. claro, claro. La idea de una naranja completa en un pasado pretérito que se partió por la mitad no deja de ser un mito. Es decir, nunca estuvo completa. Precisamente el concepto de objeto, desde la propuesta que hacía hace un rato, es el que nos puede permitir decir algo sobre esto. La naranja nunca estuvo completa básicamente porque no existe en la vida de ninguna persona un momento en el que él estuviera en esta relación absolutamente armónica con el ser amado. Si nos vamos a la infancia, el primer momento de encuentro con el ser amado, la madre como ese gran otro que nos inaugura, que permite que entremos a esto del amor, ni siquiera en ese momento habría esta completud del uno con el otro, siempre va a haber una desigualdad. En esa medida es que se habla de que nunca hubo una naranja completa. Además, porque en los primeros momentos de ese encuentro amoroso con la madre, no hay dos sujetos, no hay 12 personas con un objeto de amor ya estructurado que le dirijan a un otro una demanda de amor. Digo, esta relación entre la madre y su hijo, repito, relación que inaugura el amor, no es una relación de equilibrio,
en la que haya un niño sujeto que ya tiene un objeto de amor construido y una madre sujeto que también ya tiene un objeto de amor construido. No, lo que hay es un sujeto, la madre, que ayuda a que esta criatura, a partir de una serie de experiencias, vaya estructurando de manera inconsciente dentro de sí el objeto de amor. Entonces, en aquel momento pretérito no hubo dos mitades de la naranja, por lo tanto la naranja nunca estuvo completa. De allí esta ruptura radical con la idea del complemento. Lo otro que ocurre es que ese complemento no existe básicamente porque las características, por decirlo de alguna manera, que debería tener el otro al que yo amo para suplir esa demanda, para resolver esa demanda, hacen prácticamente imposible que ese otro exista. Si yo digo que el otro que me completa a mí es un hombre con X o Y características, con tales o cuales actitudes, con estas o aquellas condiciones en distintos planos, si yo me hago una imagen ideal del ser que me completa y por aquellas cosas extrañas de la vida termino encontrándolo, ¿qué pasa? Al cabo de un tiempo me percato de que algo le falta a ese que yo suponía perfecto y que tenía todas las características que supuestamente me complementaban. Es lo que ocurre con el desengaño del enamoramiento, ¿no? En el enamoramiento, el otro es perfecto, el otro tiene todo lo que yo necesito, y bueno, es muy agradable ese momento, pero si eso avanza, si eso evoluciona, empezamos a percatarnos de que el otro no tiene todos los atributos que yo le colocaba y que por lo tanto el otro no es exactamente eso que yo estaba buscando. Ahí el enamoramiento corre el riesgo de terminarse, es hasta apropiado que se termine y en algunos casos dará caso al amor. Pero a partir de una situación como esa podemos entonces decir que la media naranja no existe básicamente porque no existe ese otro ser que tenga todas las condiciones que supuestamente van a satisfacer mi deseo, y aparte de que no existe, si lo encontrásemos, nos veríamos muy rápidamente en la situación de reconocer que nuestro deseo cambia, que ya no queremos lo que queríamos, que lo que en un determinado momento supuestamente nos llenaba ya no nos llena. Ahí está también la circunstancia de la insatisfacción humana, que es una característica de la naturaleza, es fundamental para entender la naturaleza humana, la insatisfacción. Eh, yo pongo con alguna frecuencia en la clase el ejemplo del helado, ¿sí? Uno, pues a los que nos gusta el helado, cuando probamos por primera vez cualquier combinación de helado, digamos un banana split, nos pareció la octava maravilla del mundo. Esto era una cosa maravillosa, la mezcla de sabores, la apariencia, en fin, quedamos con la idea de hoy en más no voy a comer otro helado que no sea un banana split. Pero comas el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿y qué empieza a pasar? Que el gusto por esta experiencia, por este elemento, se va reduciendo. La satisfacción se va reduciendo. Eso que plantea precisamente que ese objeto que satisfaga de manera permanente el deseo no existe, no se encuentra. Y por Entonces, eso es que se habla de que la media naranja no no va. Entonces, esos planteamientos que nos haces tan interesantes, lo último que tocas es el amor y el asunto del ideal. Entonces, ese ideal de amor, que si es alto, que si es bajito, que si es gorda, que si es flaca, que si sea un hombre, sea una mujer, eh, todo eso que si tiene los ojos así, que si tiene el cuadrito así, y bueno, empezamos a tener un montón de ideales en el amor, que sea muy detallista y que me dé muchos regalos, y bueno, digamos en las posibilidades mínimas en que uno pueda decir, me encontré con ese alto bajito, con los ojos como los quería, como yo lo quería,
pero resulta que no, que eso no era. Entonces ujú. empieza uno a decir, es un engaño, el consumo me está haciendo pensar que ese es mi ideal porque eso es lo que me están vendiendo o qué es lo que pasa, porque realmente en esa incompletud y en ese ideal que yo tengo del amor, que además es un ideal de yo y un ideal social que se ha ido construyendo, me empiezo a decir, bueno, entonces, ¿cómo es esto del engaño del amor? Ahora vamos a responder unas preguntas, pero un poco para ir como tocando, cerrando como esta parte, el amor y los ideales. Entonces, en el ideal empezamos a encontrar que yo quiero un amor de esta manera. Nosotros los vemos hay programas que dicen encuentra el amor, pues yo no sé cómo se llaman, pero es como encuentra el amor bajo las condiciones que uno quiere, si lo ves así, si lo ves así. Pero cuando empiezas a relacionarte, a verlo, empieza a decir, pero ¿qué pasa? Si yo lo quería así, ¿por qué no funcionó? Y es como decir, uno finalmente no decide de quién se enamora. Efectivamente. Hay una serie de fenómenos psicológicos bien extraños que se presentan en relación con esto. Eh, Hay que decir, por ejemplo, con el concepto de proyección, que cuando se ama, no necesariamente estamos en la posición de una persona, una entidad específica, un sujeto frente a otro sujeto. A veces el amor implica observar en un lugar por fuera de nosotros mismos atributos o características que hemos asumido como propias. Es decir, hay casos en los que terminamos sintiéndonos atraídos por una serie de características del otro. Y cuando vamos a contrastar esas características con las que consideramos propias, esas que suponemos que nos dan identidad, nos percatamos de que terminamos queriendo partes de nosotros mismos, como si el otro me permitiera colocar afecto en características propias, en características mías. Tiene que ver con esto que en el lenguaje popular se comenta, de que cuando dos personas permanecen juntas mucho tiempo, terminan pareciéndose la una a la otra, como adoptando características la una de la otra. Pues no es una transferencia a partir de una ósmosis allí que haga que la psique de uno se pase para la psique del otro, no. Es más bien que mucho antes de que eso ocurriera, es probable que en cada una de las psiques de estos sujetos hubieran elementos amados, por decirlo de alguna manera, que en realidad le correspondían al que amaba. Terminamos amando ciertas cosas que hacen parte de nosotros mismos, pero que vemos en el otro. Ahí es donde cabe la proyección, porque habría que preguntarse si entonces una parte del amor no corresponde entonces con una cierta renuncia al narcisismo. Yo dejo de amar esa parte, esa característica, digamos, en mí, para amar esa característica en otro, cuando puede que el otro ni siquiera la tenga, ni siquiera se presente de esa manera ante nosotros, ni siquiera lo observemos de esa manera. Entonces, es un asunto curioso. Hay que decir también que este fenómeno está al lado de otros igual de interesantes que implican, por ejemplo, cuando eh, el otro no retribuye eso que le estoy supuestamente dando. Y es que a veces no es necesario que el otro retribuya. El otro no puede darme exactamente lo que yo le estoy dando. A veces ni siquiera sé qué es lo que yo le estoy dando. Esos asuntos se vinculan con el ideal en lo siguiente. Hay varias formas del ideal.
está el ideal como el conjunto de condiciones que resultan atractivas para mí en distintas esferas. El ideal se puede colocar en mí mismo, lo que yo considero que me hace único, especial, importante, atractivo para el otro. El ideal se puede colocar en características que yo asumo que el otro tiene. Es decir, uno puede terminar identificando, observando elementos del ideal en sí mismo y en el otro. En el amor, el lugar en el que esos atributos se encuentran suele cambiar. En una relación amorosa, por ejemplo, en un determinado momento, el ideal puede estar colocado en el otro. Lo anhelado, lo deseado puede estar colocado en el otro, empobreciéndome a mí mismo. Algo así como lo que ocurre en el enamoramiento. Yo veo al otro todo perfecto, yo veo al otro con solo virtudes, con solo cualidades, con solo cosas positivas, y en cambio me percibo a mí mismo como carente de esos mismos atributos. En esas circunstancias particulares, el otro es el que aloja el ideal, pero eso cambia en el transcurso del amor y puede ocurrir que en esta evolución, en determinado momento, termine siendo yo el que se percata de ciertas condiciones deseables y ya no solo el otro. Tú me das bien para responderle la pregunta a Lady Damaris, gracias por preguntarnos y nos dice, cordial saludo, ¿qué puede decir sobre los encuentros en tiempos del COVID donde se han incrementado los divorcios y las violencias? Entonces da todo pie a lo que tienes como conversando frente a ese ideal, a ese desencuentro. Te voy a leer otra preguntita porque para que vayamos como podamos responderles y vayamos también cerrando. Los vuelvo a invitar, bueno, los vuelvo a invitar porque no los había invitado. Los voy a invitar para que sigamos hablando mañana a las 6 de la tarde sobre todos estos temas del amor que son tan apasionantes y que finalmente, si nos ponemos a ver, el tiempo no nos alcanza, pero vamos a hacer este pequeño esfuerzo y un compromiso con ustedes para que nos vean también mañana, podamos seguir discutiendo, porque hay muchos temas que van a quedar por fuera, pero queremos ampliar también un poco el panorama y hablar más acerca de los ideales, que podamos hablar del amor en la contemporaneidad, un poco ese retorno al amor por miedo a la muerte que nos nombró Milton en principio, entonces que lo podamos abordar un poco más y como el tiempo no es suficiente, vamos a responder estas dos preguntas, nos despedimos y nos volvemos a ver mañana a las 6 de la tarde. Entonces, respondámosle un poco primero a Lady. El amor del COVID, donde se incrementó el divorcio y la violencia. Bien. Bueno, es innegable que estamos ante un reto, como sociedad, como individuos, un reto que plantea responder a las exigencias de este tiempo, de esta cuarentena y de esta pandemia. Dentro de ese conjunto de exigencias está lo que se conoce como el distanciamiento social. Distanciamiento que contrasta con el encuentro permanente con el otro con el que vivimos. Es decir, mientras dejamos de tratar de vernos diariamente, de interactuar de cierta manera con el que no está en nuestro hogar, mientras nos distanciamos de ese otro fuera del hogar, terminamos encontrándonos permanentemente con el otro del hogar. El otro del hogar es la pareja, los hijos, los familiares, los amigos, las personas con las que vivamos, ¿sí? Es un asunto paradójico, es curioso, distancia de unos y cercanía permanente a los otros. Estos fenómenos que se vienen presentando podrían obedecer precisamente a lo segundo, a esta suerte de obligación de permanecer al lado del otro, de permanecer en el mismo espacio físico que el otro. Y es que los entornos en los que nos movemos en nuestros hogares, lo más que permiten es distanciarnos, ¿qué? Dependiendo del tamaño del lugar en el que vivamos, 50 metros, 80 metros del otro en determinados momentos del día. Pero ahí estamos, ahí estamos.
No quiero dejar indicado con esto que es un asunto de convivencia referido específicamente a la presencia material del otro allí. La presencia material, claro que influye, pero no quiero dejar indicado eso porque creo que lo que genera estas dificultades ya estaba presente allí mucho antes de que existiera incluso el primer caso de coronavirus en el mundo. Esto es, hemos tocado muy tangencialmente, lastimosamente, este asunto de los desencuentros en el amor. Vamos a ver si mañana logramos describir esto de alguna manera muy particular, aclararlo. Sí, Eh, discúlpame, Milton, para sí, que podamos ir también cerrando y démosle respuesta. Primero, quería pues como acotarte algo y es un poco el hecho de que parece ser que el COVID lo que nos está diciendo es, ¿será que vivimos con desconocidos? Y con desconocidos en el sentido de que no sabemos aparentemente quiénes son, sino que finalmente no sabemos la manera en cómo encontrarnos y relacionarnos con el otro. Eso sería como una pregunta como para que podamos reflexionar. Y nos dice nuestro compañero, que ya no me acuerdo, perdón, quién era, yo lo leía ahorita seguro, y nos dice, por eso es que a veces encuentro el príncipe azul, pero era el azulito de otro, pues era otro azulito. Entonces, sí, claro, eso tenía que ver con la insatisfacción. y eso tiene que ver con el desencuentro del que esperamos poder mañana profundizar, podamos poder conversar y podamos decir, es que en esta contemporaneidad yo creo que quiero muchas cosas y cada vez queremos más. Y parece ser que, Edison, me disculpo, mil gracias por estar aportándonos todo el tiempo. Entonces, parece ser que, claro, el azulito no es del color, no es el azulito que yo quería, no es como yo lo quería, pero es que yo sí lo quería alto, pero no con las piernas tan flacas, no con tal cosa, nunca es suficiente. Y en ese ideal y en ese desencuentro, la idea es que podamos como seguirnos conversando respecto, incluso quiero que mañana conversemos de algo que se ha explorado mucho en las relaciones amorosas y es cómo las letras de las canciones, incluso las de ahora, cada vez más actuales, nos empiezan a decir cómo hacerte entender, cómo tú conmigo te ves o no te ves. Entonces, cómo eso todo el tiempo nombra y todo el tiempo señala como si fuera, como si el amor fuera un asunto de crisis constante. Entonces, bueno, la invitación queda para todos, para que nos sigamos viendo. Quiero que Milton también nos cierre como con algo y nos recoja un poco de lo que hemos venido hablando en unos pocos minuticos y que dejemos la brecha abierta para volvernos a encontrar mañana. Bien, bueno, me llena de alegría reconocer que se generan ciertas inquietudes, ciertas preguntas en relación con esto. Mal haría un encuentro como este si produjera certezas. En esto de la vida afectiva no hay certezas y más bien lo que debe haber es un interés por reconocer que hay mucho por saber, hay mucho por estudiar en este tipo de experiencias, sobre todo en esta que estamos tocando hoy, la del amor. Milton, muchas gracias por estar hoy con nosotros, porque mañana nos vamos a volver a encontrar. Yo sé que entre las múltiples ocupaciones que todos tenemos, sentarnos acá a hablar del amor con este montón de personas que nos están viendo es igual muy rico. A propósito, incluso lo teníamos para otra fecha, pero dijimos, bueno, es que viene una fecha que nombran mucho, amor y amistad. A propósito de eso, qué tan pertinente poderlo hablar. Entonces, qué rico que podamos estar. Recuerdo la canción o que será de Willy Colón. Sí, y qué rico, conéctate mañana para que hablemos de eso que nos están señalando en letras de las canciones y nos están señalando todo el tiempo en esos desencuentros amorosos. Entonces, gracias El por estar. inconsciente, dice un amigo que ese o que será habla del inconsciente en la letra de Willy Colón. Eso lo podemos revisar, yo creo que sí. Entonces, esperemos que para mañana nos vuelvan a acompañar, inviten a esas otras personas que
se pregunten por estos temas del amor y digan, "Ve, acá hay un espacio interesante donde estamos conversando, que a veces nos rompen ilusiones a raticos, pero que también nos ponen y nos aterrizan un poco frente a cómo vivir esas realidades individuales. Entonces, gracias por estar, nos vemos mañana. Los invito a que se conecten ahora a las 8:30 p.m. a que hablemos de qué es eso de la parentalidad me sane. Y bueno, muchas gracias para todos. Milton, mil gracias por estar acá. A ti por la invitación y nos vemos mañana. Hasta luego para todos. Gracias.